Muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo especial también para aquellos que de alguna manera se arriman a escuchar este tiempo. Vamos a usar media hora para meternos en el libro de Efesios y habíamos comenzado el capítulo 2, pero antes quiero decirte mi frase de todas mis charlas para iniciación. La palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Ese es mi gran esfuerzo. Porque ¿de qué valdría explicarte cosas que no se entienden? ¿Y de qué valdría explicarte cosas que ni yo entiendo? Entonces nos ponemos de acuerdo y buscamos comprender. Pero para esto necesitamos esa distancia, correr el cortinado de nuestro mundo personal y abocarnos a mirar allá, buscando las cosas de arriba. Porque en nuestras consideraciones, todo lo que podemos recibir y lo procesamos con nuestra propia mente, terminamos pisoteando la gracia de Dios. Siempre. Me recuerdo hace muchos años, no te digo 40, pero más o menos. Mi pastor de aquellos años me lo grabó. Cuando se escucha la palabra de Dios y uno la lleva al propio pensamiento y la considera, es como cuando uno va al water club y cuando termina su función tira la cadena. No queda nada. Me extrañó que me diga así, pero me golpeó. Y dije yo, la palabra de Dios, la palabra de la Escritura, no es para considerarla de una manera propia y personal, con punto de vista personal. Necesitamos, locamente necesitamos poner ese material y ponerlo bajo un clamor. Santo Espíritu, de amor, de verdad, de Dios. Aclara esto, sembralo en mi ser, como algo que no tiene nada que ver con mi propia capacidad humana. Y como siempre, el caballito de batalla de mis charlas, esto es posible solo si llegamos a creer en que nos fue regalada la mente de Cristo para usarla, para desarrollarla y que de pronto nosotros nos sintamos identificados con Cristo porque pensamos lo mismo. ¿Se le ocurrió alguna vez que la identificación, esto que dice el apóstol Pablo, que caminamos de gloria en gloria, como a su imagen comparándonos, y que en ese andar vamos siendo transformados de gloria en gloria, transformados como a su imagen y semejanza? ¿Y cómo es que se da esto? Es que nos damos cuenta con el correr del tiempo, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cuál es el punto de partida de mis pensamientos? ¿Es el pensamiento que se identifica con el Espíritu Santo de Cristo que ahora mora en mí? ¿O yo tengo dualidad? Y pienso de una manera y después oro de otra. Opino de una manera y después, Señor, que venga tu luz sobre mis pensamientos. Pero ya es tarde. Yo pienso y ya lo concreto todo. Entonces, en la misma escritura, el apóstol Pablo nos dice, en esto pensad, en lo que es bueno delante de Dios, en lo que agrada a Dios, en lo que es identificación con su pensamiento. Tenemos la mente de Cristo, no tenemos la masa encefálica de Cristo. No tenemos
el componente físico de quién era Jesús de Nazaret, pero sí una mente espiritual y divina ha entrado en nosotros y quiere desarrollarse. A esto le atribuimos al gran milagro del nuevo nacimiento, por elección y llamamientos desde antes de la fundación del mundo. O sea, déjese hacer. Somos muy activos. Somos demasiado creadores. Somos demasiado exigentes para nosotros mismos. No te exijas nada. Es una forma de decir esto, entiéndalo bien. No te exijas nada. No te preocupes. Ya alguien tomó el asunto y se encargó y está haciendo la obra. No quieras apurar la obra, ni tampoco detenerla. Espera y sigue. Sigue como quien está, bajo una nube de rocío que va empapando tu ser constantemente en forma ininterrumpida y que no tenés que preocuparte cuánto o de qué o por dónde. Deja que Él siga creciendo, pero cuida tus pensamientos, porque en cuanto pensaste con tu criterio carnal ya se desvió todo. Y así es como se nos apaga la luz. ¿Por qué? Porque actuamos nosotros con pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Y nunca me puedo olvidar el impacto que tuve también hace mucho tiempo en Isaías 55. Yo que pensaba, que creía, que imaginaba, que sugería esto y aquello, y de pronto me encuentro con que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces yo quiero saber cuáles son, Señor, tus pensamientos y cómo son, para no pensar cosas mías que te dejan de lado. Somos especiales, pero no puede haber confusión en nuestra fe con respecto a estos puntos básicos de nuestro estado y de nuestro desarrollo en el proyecto divino. Veamos entonces cómo termina el capítulo 1. Jesús, triunfador, el Padre le somete todas las cosas bajo sus pies, versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo puso por encima del mundo para gobernar el mundo. Lo puso por cabeza de las naciones. Nosotros respondemos, porque la iglesia responde por esto. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se entiende? Dice que puso a Cristo Jesús como cabeza de la iglesia. Jesús está presente en la tierra. Su espíritu está presente. Y su espíritu es el que impregna la iglesia que somos nosotros. Si no tenemos esto, nuestro cristianismo es individualista y solitario. Individualista y solitario. Y de esta manera caminamos así, con una fe propia, haciendo esfuerzos propios. Mirá la plenitud. Mirá un poco cómo es la nube de gloria que está sobre la tierra. La nube de gloria solo la tiene la iglesia. Cristo Jesús fue puesto como cabeza. Pero ¿qué definición que hay sobre la iglesia? Dice que la iglesia, cabeza de la iglesia por supuesto, la cual es su cuerpo.
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que somos la iglesia como iglesia, no somos una organización. Hay muchos hermanos que creen que la iglesia, y él sigue tal iglesia y está sujeto a tal organización. Tenga cuidado. Eso es un error de la carne. Admito que sea una experiencia de las circunstancias que vivimos cada creyente en su lugar. Pero también tiene que saber que en cada lugar donde usted desarrolla su fe y su vida cristiana, el Señor lo ha puesto ahí. Respóndale al Señor a través de la iglesia. Una cosa es servir al Señor en la iglesia y otra cosa es servirse de la iglesia del Señor. Y hay muchos que se sienten como favorecidos por su propia denominación. No pueden abrir el entendimiento y mirar un horizonte mucho más amplio. La iglesia es la fusión del mismo Espíritu de Cristo que está en cada creyente en Cristo. Antes se creía que el corazón tenía un lugar preponderante en la relación de los sentimientos en el alma. Y así es que tenemos en las Escrituras como que los sentimientos provienen del corazón. Lo que sucede es que cuando tenemos un contrasentido en nuestros afectos y sentimientos, hay una aceleración de los latidos del corazón, pero no es que el corazón tenga algo que ver, es una bomba de sangre, nada más. Por lo menos hoy la ciencia establece toda actividad del ser humano está centrada en la masa encefálica. Los sentimientos, todo lo que es la persona está en la masa encefálica. El cerebro, el centro de lo nervioso, el centro de los nervios, de todo lo que se mueve, de todo lo que es vivaz, de todo lo que es vida, de todo lo que es intelecto. Ahí está todo. La masa encefálica es el hombre. Funciona en forma perfecta como Dios ha creado las cosas. Y imagínense ahora, si nosotros fuéramos simplemente una masa encefálica, sin tener el resto del cuerpo, o si fuéramos como pensamientos sueltos que andan por el aire, así lo dijo una vez un filósofo, el hombre es un pensamiento caminando. Entonces, ¿qué sería? No podemos prescindir del cuerpo. No seríamos nosotros si prescindiéramos del cuerpo. El cuerpo es necesario y con cada miembro, porque acá en el centro de nuestra masa encefálica, la consideración de que nos falte un dedo es grave. Que nos haya quedado un defecto en la mano es grave, porque sufre el cerebro, sufre la persona que está representada desde la cabeza. Por lo tanto, un cuerpo sano es una base de paz, reconciliación con uno mismo. No hay inhibiciones que me detengan en cuanto a que puedo presentarme porque no soy un rengo, no soy un ciego, no tengo el bastón. Estoy bien, completo, funciono en todas mis áreas. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y tenemos que funcionar como el Padre quiere, en santidad y perfectos delante de Él. Lo que pasa es que no nos entra esta fe porque nosotros creemos que somos lo que vemos en nosotros mismos. Pero lo que tenemos que ver en nosotros no es lo que vemos como una realidad. Eso no somos. Somos lo que Dios ha visto y ha hecho. El apóstol Pablo tiene una frase muy linda que dice: no soy yo el que hace las cosas.
Es la gracia de Dios en mí, que ha venido, que se ha instalado y que de esa manera lo que yo hago es Él obrando. Eso es manifestar la función de un miembro en el cuerpo. Y en el cuerpo que es la iglesia. Y por esto ahora, fíjense la profundidad y el alcance del versículo 23. La iglesia tiene cabeza, no es un monstruo. La iglesia desde el momento que comenzó a existir tiene cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Lo dio por cabeza, 22, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Acá viene la adecuación de todo lo que le expliqué antes. Qué importante que es el cuerpo para la cabeza. ¿Qué haría la cabeza sin el cuerpo? Nosotros somos ese cuerpo. Y fíjense lo que dice. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel con mayúscula. ¿Cómo? Nosotros metidos en Dios. Somos el Cristo de Dios. Participante de la naturaleza divina aquí en la tierra todos los días. Si no lo sientes y lo vives es porque no lo buscas. Ya está dado. Toma lo que es tuyo. Y dice, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto solo es Dios. Y el Señor, dice que el Padre, lo ha puesto como cabeza de la iglesia y lo ha puesto por encima de todas las cosas. Para que gobierne, reine, triunfe, demuestre su poder a través de la iglesia. Porque yo no puedo ver un espíritu con estos ojos, pero sí, si alguien se acerca, yo observo que es alguien y que lo primero que demuestra es que viene metido en un cuerpo. Lo primero que Satanás se ocupa es tirar abajo la iglesia, es destruir el cuerpo, es sembrar insidia, es sembrar odio, soberbia espiritual, de todo. Le preocupa mucho al diablo meterse en la iglesia, porque sabe que si puede direccionar para otro lado la iglesia del Señor, entonces la arranca de la cabeza. Es como si le cortara el cuello y el cuerpo queda a la deriva. Qué terrible que es la situación de un creyente que anda a la deriva, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y no es porque el Espíritu Santo lo guía y lo lleva, como dice Jesús en Juan 3, cuando le explica a Nicodemo. No, vive solitario. Es un obcecado, un amargado. Tiene de todo, pero es un gran creyente porque conoce mucha Biblia. Así tenemos muchos ejemplos. Pero su espíritu, nada que ver de estar sujeto a la cabeza. Y sujeto en forma real, como te lo estoy explicando ahora. Cuando pienses algo, tienes que analizar en este sentido. Este pensamiento combina con el pensamiento de la cabeza. Somos miembros pensantes, pero estamos siendo cambiados por el poder del ministerio de la cabeza. Así que fíjense a dónde vamos con esto. A que tenemos donde confrontarnos. Tenemos un espejo para mirarnos. Y nuestro espejo es Cristo el Señor, Jesús. Y de pronto decimos, pero somos iguales. ¿Cómo no vamos a ser iguales? Si es que realmente nos configuramos y nos vemos, aunque sea algo parecido a Él, en el espejo, estamos ya diciendo, bueno, algo en mí ya pertenece a Cristo. Soy un miembro por decreto
pero en los hechos estoy procurando que Él haga la obra y no meterme yo a formar una imagen de lo que debo ser en la iglesia. Deje que el Espíritu Santo, en su actitud de entrega, lo levante, lo guíe y siga esperando. No se apure porque los tiempos son del Padre. No quiera ser mañana ya un santo en la iglesia. No quiera ser... esa es la manera humana. Dios no tiene apuro. Y eso ha sido, así como una ocurrencia, lo digo, ha sido durante mucho tiempo. Señor, y esto, y aquello. Tranquilo. Yo siempre estoy más apurado que Dios para hacer la obra en la iglesia, para que de pronto se me han pasado los años y digo, no hice nada todavía. ¿Cómo que no hice nada todavía? ¿Y qué tenía que hacer? Yo no tenía nada que hacer. Él lo ha hecho todo en mi vida de acuerdo a su propósito, porque yo accedí a que no se interrumpa la obra que Él comenzó, en esta confianza de aquel versículo que dice, Señor, la obra que has comenzado en mí, yo sé que tú la vas a terminar. Tú la vas a terminar. No le busque ayudar a Dios. Entréguese en oración, en un clamor de, lágrimas de gozo y dígale, sigue, Señor, sigue obrando. Todavía tengo tantas cosas oscuras en mi vida. Tengo tantas cosas que no las entiendo, no las veo. Quisiera, pero yo sé que la obra que has comenzado, tú la vas a terminar. Esa es la fe que trae gozo, paz y que deja que cada día sea vivido con la intensidad de aquel versículo que nos dice, vive un día a la vez. Hoy es hoy, mañana es mañana. No mezcles los tantos. Y lo que hoy no hiciste ya quedó grabado como un vacío para la eternidad. Por eso el apóstol Pablo tanto nos recomienda, rediman el tiempo. No pierdan el tiempo. Porque cuando no haya más tiempo y salgamos por el soplo de Dios de esta pompa de jabón que es espacio y tiempo, solo quedarán nuestras obras, malas o buenas, que han agradado a Dios o que han sido absolutamente inconsiderables, no tienen ningún valor y eso se tira a la basura. Ha sido para propio placer, complacencia personal. Entonces, caminar en este sentido como iglesia, que estoy conectado a millones de personas, que no las veo, pero están en la tierra. Tampoco lo veo a Jesús, el Señor, como cabeza de la iglesia. No lo veo, pero Él es la cabeza de la iglesia y Él tiene conexión con cada miembro como yo puedo mover mis dedos, mis manos, mis brazos. Déjate hacer para que Él en la tierra realmente ejerza la victoria de su resurrección sobre Satanás. De esta manera, vamos a ver si damos un pasito más. No tengo apuro. Los temas son los temas y las cuestiones son las cuestiones y nos tenemos que ocupar. Y te digo, mucho más tendría para hablar de esto. Pero no te quiero saturar. Y vamos al capítulo 2. Y ahora sigue el tema. Es un mismo tema. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo no sé lo que puede tener cada uno en su memoria. Si quiere puede correrse, prendemos la luz del pasillo largo de la memoria y usted podrá ver más allá, bien atrás.
que la luz no se prende mucho. Hay muchas penumbras, muchas cosas que mejor ni recordarlas. No se haga problema. Deje que el Señor las ilumine y con solo iluminarlas, usted dice: gracias, Señor, por esto que hiciste allá, que vas a hacer ahora y que vas a hacer hasta el último día, hasta que termines la obra conmigo. Él nos dio, o os dio vida a vosotros allá, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero uno puede pensar: yo no maté a nadie, no robé a nadie, no hice daño a nadie. Sí, pero lo que hice, todo estaba en el camino de la concupiscencia, que produce delincuencia. Y no la delincuencia social. Un delito es algo que merece un castigo. En un niño que comete un delito merece un castigo. Es el balance del hecho a la justicia. Así que, con que hayamos sido injustos, con que hayamos sido pasionales, con que hayamos hecho cosas que no tenían el sello de la paz de Dios, de la coherencia en la relación con Él, y se transformó en un delito, ni sabíamos, ni lo podíamos entender. Pero cuando Él nos sacó, sí lo comenzamos a entender. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso es para cada cristiano que ha nacido de nuevo. Cuando nace, mira atrás y ve todo con otros ojos. Ahora ve todo con los ojos del Espíritu Santo de Dios. Mira para atrás y lo único que dice: gracias, Señor. Ahora mira de dónde me sacaste. Y hasta te pueden brotar lágrimas si tu fe es verdadera y no fingida. Te pueden brotar lágrimas. Pero yo nunca hice nada. Fui un niño, una niña inocente. Sí, pero tu mentecita obtusa, pequeña, chiquitita, que no se había desarrollado, cuando naciste se expandió. Y la luz todo lo iluminó. Y ahora no puedes sacarte nunca más la experiencia. Fui adoptado como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se le antojó amarme. Me amó. Esto es para vivir en una ebullición interna constante, en una consideración de que ni siquiera somos dignos de caminar con nuestros dos pies. Tendríamos que vivir de rodillas, llorando de agradecimiento de cuán bueno has sido con nosotros. Que el Señor te bendiga esta noche.